defendían, ahora atacan. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo por nosotros y Él nos llamó. Pero nosotros tratamos de no oír y de no ver, y Él nos siguió llamando hasta que un día le crucificamos y le dijimos: Dios, quédate allí. Pero Él no se quedó allí y nos está llamando. Es tu decisión aceptarlo o rechazarlo. Es tu decisión. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Rodolfo, ¿por dónde estás? Ayúdame, por favor. Gracias. Gracias por animarse a hacer este pequeño sketch y qué bueno que pudimos algunos recordar, ¿verdad? Viejos tiempos. Gracias, Rodolfo. Pero, sí, gracias. Perdón. Tienes buena idea. Este pequeño drama o pequeño sketch ilustra mucho de la realidad que vive el ser humano actualmente. Ilustra muchísimo, creo yo, eso que enfrentamos a diario. Vivimos, todos nosotros nos encontramos en un mundo roto, un mundo fragmentado. En realidad podría decir un mundo destrozado. Fíjense, si vemos a nivel global, encontramos la trágica noticia de las muertes que causan las guerras, las rivalidades entre naciones, el odio entre los pueblos, racismo, destrucción, manos. Dios nos dio manos, pero se convirtieron en manos para destruir. Eso es a nivel global, pero si vamos más cerca y hablamos a nivel nacional, pues la situación también está muy seria. En nuestro país enfrentamos grandes problemas. No tenemos que ir muy lejos y todos nosotros sabemos lo que representa los estragos de la violencia, la corrupción, la maldad. Simplemente basta con circular por las calles y vamos a ver esa maldad del ser humano. Así que por favor ceda el paso. Pero es más profundo que eso. Es un problema muy serio, es un problema muy grave. No solo a nivel global, a nivel de los países, a nivel del mundo, a nivel de Guatemala o de las ciudades, también lo enfrentamos constantemente mucho más cerca. ¿Cuántas familias enfrentan crisis, relaciones rotas, heridas y conflictos con aquellos que realmente amamos? Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esas manos que Dios nos dio ahora rechazan? ¿Por qué esas manos que Dios nos dio ahora atacan? Es un problema no solo global, sino está muy cerca, nos pasa a todos nosotros. Y no solo ocurre entre las personas, ocurre dentro de cada una de las personas. Porque somos personas rotas, somos personas quebrantadas. El ser humano por dentro sufre. Algunos quizás en diferente escala, en diferente magnitud, pero sufrimos del temor. Temor al futuro, temor a la muerte. Justo esta semana conversé con alguien que, vean en qué fecha, fue desvinculado de su trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Sufrimos de inseguridad. No sé muchas veces quién soy, no sé por qué soy así, no quiero ser así, no sé cómo me ven los demás, no sé qué piensan de mí, no sé si me quieren o no me quieren. De soledad,
o de tristeza, aunque muchas veces tengamos que sonreír y aparentar que todo está bien. En realidad hay días que ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿verdad? O ni siquiera nos entendemos. No entiendo qué me pasa. Es un problema muy profundo porque no es solo cómo te sientes, no es simplemente un estado de ánimo pasajero que ya si cantamos algo alegre se te va a pasar. Es un problema del corazón, es un problema interno muy enraizado porque somos seres rotos. Eso es lo que ilustraba este pequeño drama. Somos seres rotos en un mundo destrozado. En realidad, la oscuridad nos envuelve y la oscuridad está dentro de nosotros. La gran pregunta es, ¿habrá esperanza? ¿Habrá algo que se pueda hacer? ¿Habrá algo que nos ayude a cambiar eso? Pues nos vamos a remontar en la historia. Vamos a regresar más o menos que 2750 años más o menos. Vamos a regresar por ahí por el 740 al 700 antes de Cristo. El pueblo de Dios, fíjense que se encontraba en ese momento en situación caótica, en realidad en una tragedia, y se enfrentaban a preguntas como las que acabo de lanzar. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué está ocurriendo? Y si habrá incluso alguna esperanza. De hecho, quiero que leamos las palabras del profeta Isaías. Isaías, uno de los profetas más destacados, más conocidos en el Antiguo Testamento. De hecho, escribe uno de los libros más grandes que tenemos en el Antiguo Testamento. Y fíjense que desde que inicia su libro, Isaías en el primer versículo, ahora lo vamos a ver, en el primer versículo nos ubica en la historia y nos va a presentar, por lo menos va a hablar acerca de ¿cuántos? Hoy se me perdió, 1, 2, 3, 4, 5 reyes. Quiere decir un periodo muy largo, varios gobernantes. Nos ubica en el tiempo, pero nos dice que en ese tiempo de todos esos gobernantes, el pueblo de Dios estaba atravesando crisis y tragedia. De hecho, desde el inicio nos va a presentar muy malas noticias. Si tuviéramos que evaluar a Isaías hoy en la escritura de su ensayo, diríamos, hombre, que le faltó la introducción. Va directamente al grano y golpea muy duro. Veamos Isaías capítulo 1, si tienen su Biblia, pueden encenderla, si no vamos a ver aquí en la pantalla también, o abrirla, depende de la versión que tenga. Tengo la Nueva Versión Internacional esta noche. Isaías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Fíjense cómo comienza. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, comienza presentándonos ahí en la época en la que estamos, entre el 792, 687 antes de Cristo. Pero miren, de inmediato pone el dedo en la llaga. Judá, nación rebelde. No hay mucha introducción, no hay mucha preparación. El escrito de Isaías va directo al grano a decir, hay un problema en el corazón del pueblo. Miren el versículo 2. Oigan cielos, escucha tierra. Son los testigos del reclamo que viene. Así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no entiende. Isaías, pero qué palabras tan duras las que estás trayendo. Es la explicación de lo que está ocurriendo, de la crisis, de ese corazón roto del pueblo. Versículo 4. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa. Generación de malhechores, hijos corruptos. Qué palabras tan fuertes las que Dios usa para referirse al pueblo. En otros pasajes habla de mi pueblo, ahora habla un señalamiento sumamente fuerte. El profeta, redactando las palabras de Dios, quiere que el pueblo se dé cuenta de que son culpables.
Han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Versículo 5, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Nos va quedando muy claro cómo Dios describe ese corazón roto, fragmentado. Todo en ellos es heridas, moretones, llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. El pueblo está herido, está dolido, está sufriendo. Y Dios lo sabe. Su país. Ahora vean cómo el profeta comenzó desde el corazón, desde la parte más profunda, y ahora va ampliando el círculo. Ahora va a hablar acerca de esa dimensión de nación. Miren cómo está el pueblo, cómo está el país. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego, destrucción. Ante sus propios ojos, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. Versículo 8, la bella Sión, la ciudad santa, Jerusalén, ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Verso 9, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Exterminación total. Hermanos, qué tragedia, destrucción, una nación rota, hombres y mujeres rotos desde el corazón, rota esa relación con Dios, rota esa paz, rota Jerusalén. Es que Dios había llamado la atención del pueblo muchas veces para que se arrepintiera, para que se volviera de la idolatría. El problema es que el pueblo se había convertido en un pueblo idólatra, adorando a dioses ajenos. Y Dios había enviado muchos profetas para advertirles, pero el pueblo no escuchó. Por eso están así y la cosa se iba a poner peor. En realidad, en el año 722 a.C., los asirios destruyeron el norte del reino Israel. Y en el 701, Jerusalén, la ciudad, estaba rodeada por los enemigos. Son tiempos horribles y es por culpa del mismo pueblo. Quedó muy claro ese reclamo del Señor. Sin embargo, ¿podrá Dios darle esperanza a un pueblo que es culpable? ¿Podrá Dios mostrar misericordia a este pueblo aunque fueron desobedientes y no lo merecían? ¿Habrá esperanza para esta nación? Pues de eso se trata el libro de Isaías, y vamos a saltar al capítulo 9, Isaías capítulo 9. Y vean las palabras de esperanza de parte de Dios. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad, y qué oscuridad la que acabamos de leer en el capítulo 1 que enfrentaba. Ese pueblo ha visto una gran luz. Ahora, noten que el profeta está escribiendo en tiempo pasado, pero en realidad estas profecías no se han cumplido, o no, en ese momento no se habían cumplido, pero las dice en pasado. Ya ha visto gran luz, y el punto es que delante de Dios hay cosas que son ciertamente reales, aunque todavía no habían sucedido, pero las describe así. Ya son un hecho real. ¿Cómo? Si todavía está con esa destrucción. Jerusalén está rodeada por los enemigos. Sí, pero Dios dice, ya ha visto la luz, aunque todavía no ha sucedido. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Versículo 3, tú has hecho que la nación
crezca. Pero ¿cómo puede decir eso el profeta? Si acabamos de leer que apenas, si no hubiera sido por unos cuantos, Dios ya iba, si el Dios no hubiera intervenido, hubieran sido exterminados. Pero la profecía dice que esa nación crecerá. Has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. La cosecha al momento de esa provisión de Dios y el botín como haber ganado una guerra. Versículo 4. ¿Van viendo la esperanza de Dios aquí? Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Esto no ha sucedido. Los asirios acaban de destruir, han rodeado Jerusalén, no ha sucedido, pero Dios dice que ya ha derrotado a los enemigos. Versículo 5. Todas las botas guerreras que resonaban en la batalla, que el pueblo las escuchaba constantemente, y toda la ropa teñida de sangre, que el pueblo miraba a la violencia, serán arrojados al fuego, serán consumidos por las llamas. La nota de esperanza de Dios para ese pueblo a quien llamó rebelde y desobediente la encontramos en este capítulo. Ciertamente Dios los va a librar. No ha ocurrido todavía cuando está escribiendo el profeta, pero Dios lo dice en tiempo pasado como si ya fuera algo real. ¿Por qué puede afirmar el profeta esto con tanta seguridad? ¿Cómo puede garantizar que hay esperanza para el pueblo que está experimentando violencia, que está experimentando muerte, que está experimentando dolor, que vive en angustia y que tiene un problema serio en el corazón de haberse rebelado? ¿Por qué puede el profeta hablar de tanta esperanza? La respuesta está en el siguiente versículo, inmediatamente después de este, verso 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. ¿Y qué de este niño? ¿Qué de especial? Pues la soberanía reposará sobre sus hombros. Es el heredero al trono, es el que va a gobernar y es el que tiene toda la autoridad. Así que aunque es un niño, no es impotente. Más bien se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El pueblo que necesitaba paz, el pueblo que anhelaba con todo su corazón paz. ¿Dónde iba a poder encontrar esa paz cuando estaban rodeados por la destrucción y los enemigos? Y el profeta dice: es que va a venir un niño y él cargará sobre sus hombros toda la autoridad y él será alguien que gobierna con paz. No va a gobernar con la violencia que han visto, no va a gobernar con esa destrucción que han experimentado, va a gobernar con paz. Es el príncipe de paz. La palabra que se utiliza es Shalom. Príncipe, el gobernante de Shalom. En nuestras traducciones, en nuestro idioma de hecho, pues la palabra paz es la palabra correcta para traducirlo. Pero para el pueblo, para los hebreos, la palabra Shalom era un concepto muy completo, muy grande. De hecho, hay muchísimo que explorar acerca de ello, así que traté de condensarlo lo más posible. Es un sentido de bienestar, un sentido de prosperidad, de florecimiento, un sentido de ser completos. Vendrá el príncipe de paz, Shalom, el que hará que el ser humano sea completo, el que traerá la paz y no habrá más guerra, el que traerá bienestar y prosperidad. Es sinónimo de todo lo bueno. Dice un autor, Shalom, en pocas palabras, es como deberían de ser las cosas, como Dios las diseñó. La ausencia de hostilidad.
Hermanos, en ese momento el pueblo anhelaba que no hubiera más guerra, que no hubiera más muerte, que no hubiera más destrucción. Anhelaban el fin de esa hostilidad. Y el profeta dice, ciertamente va a llegar cuando venga ese prometido, el heredero al trono. Pero, querida iglesia, la profecía es mucho más grande que simplemente la paz política y la ausencia de la guerra para el pueblo en ese momento. Ciertamente vendrá, pero es mucho más importante, es mucho más grande, es mucho más profundo, porque no es solo ese bienestar momentáneo y temporal, se trata de restaurar completamente, no solo al pueblo, a todo ser humano. Es una paz perfecta, es una paz completa, permanente y eterna. ¿Cómo sabemos eso? El versículo inmediatamente después lo afirma, versículo 7, dice el profeta, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, es el Mesías prometido, ese niño es el Mesías prometido, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto ciertamente lo llevará a cabo el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, no se trata solo de la paz temporal, de la batalla entre los asirios, el pueblo de Dios, el tema político. No es una paz solo terrenal del conflicto entre estos humanos. Es una paz eterna, es un shalom eterno y sobrenatural. Es la clase de bienestar y de paz que solo Dios puede otorgar. Jesús es nuestra paz. Con razón, los ángeles exclamaron en aquella noche: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vino el príncipe de paz. En el tiempo de Isaías había que esperar todavía unos 700 años para que llegara. Pero nosotros celebramos que ya vino Jesús, nuestro príncipe de paz. Jesús vino a restaurar esa paz, a restaurar ese shalom. El pecado, la rebelión alteró el shalom. Pero Jesús vino a derrotar el pecado, vino a anular la condena, a vencer el mal, a triunfar sobre los enemigos de Dios y de su creación. Dice un autor, el shalom es el diseño de Dios para la creación y la redención. El pecado es el vandalismo humano contra estas grandes realidades y por tanto una afrenta a su arquitecto y constructor. ¿Por qué sufrimos hoy esa violencia? ¿Por qué sufrimos hoy ese corazón roto? ¿Por qué sufrimos hoy esas crisis y tragedias? Por causa del pecado, problema que tú y yo no podemos resolver. Necesitábamos a alguien superior que lo derrotara. Nosotros, culpables. Sin embargo, Jesús es nuestra esperanza. Jesús sana el corazón quebrantado. Jesús sana a personas rotas. Jesús trae la paz que no podemos lograr nosotros. Ese bienestar que te hace completo. En el Nuevo Testamento hay una escena que quiero destacar, en la que encontramos a Jesús. De hecho, está cenando en la casa de un fariseo. Y cuenta Lucas en el capítulo 7 que aparece una mujer que no debía estar en esa escena y que de hecho, si ustedes recuerdan, lamentablemente en aquellos tiempos, el desprecio que tenían hacia una mujer, y más como se va a describir acá, una mujer evidentemente pecadora, no tenía derecho de entrar, de acercarse a esta cena que era un banquete de gala. Sin embargo, ahí aparece, miren lo que escribe Lucas capítulo 7, versículo 37. Lucas 7, 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo
una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a sus pies, a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas y luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Ella no debía estar allí en esa escena, pero ahí llegó buscando a Jesús. ¿Qué sabía acerca de Jesús? ¿Qué es lo que la hizo venir delante de Jesús? ¿Qué la atrajo ante Jesús? ¿Y por qué lloraba? Salto al verso 48. En el medio Jesús tiene una conversación aquí con los fariseos, diciendo: hombre, ¿cómo es posible? ¿Qué escándalo lo que está ocurriendo acá? En el verso 48, entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Ese problema tan profundo del corazón, ese problema que te acosa, ese problema que te persigue y ese problema que incluso es tan visible, Jesús trae la paz. Oh, los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿y este quién es que se cree que hasta perdona los pecados? Si solamente Dios perdona los pecados. Es que Jesús es ese Dios fuerte, ese príncipe de paz. Y Jesús respondió y dijo: tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer. Vete ahora en paz. Shalom, el bienestar de Dios para el ser humano pecador. Esa misma paz, querida iglesia, es la que el Señor Jesucristo nos sigue ofreciendo hoy. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos, renovarnos y restaurarnos. Él es el único que te puede hacer completo. No hay otra paz que vas a poder conseguir en esta tierra que se iguale a la paz que Él nos ofrece. En este mundo quebrantado seguiremos todavía nosotros experimentando temor, angustia, muerte, violencia, miedo. Seguiremos enfrentando relaciones rotas y fragmentadas. Seguiremos viviendo en un mundo roto y de violencia. Pero Jesús puede traer shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos capítulo 5 afirma lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados, o que Él nos ha dado el perdón a través de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer problema de todo ser humano, el primer problema tuyo y mío, está muy adentro, muy profundo en nuestro corazón, y es nuestra enemistad con Dios. Aún antes de tomar cualquier decisión, ya nacimos habiendo heredado y se nos ha imputado la culpa del primer pecado, como el de Adán. Así de culpables. Ni has dicho una palabra y ya eres culpable. Todo ser humano, incluso la persona más buena que puedas pensar. Nunca pienses que tus pecados te convertirán en pecador. No pienses eso. Si fuera así, el problema sería muy fácil de resolver. Deja de pecar, ponte a hacer otra cosa. Algunos, ¿verdad? Hasta se han aislado ahí en la isla, ¿verdad? Así no peco. Pero allí te va a perseguir el pecado, porque no son tus pecados los que te convierten en pecador. Realmente es nuestra naturaleza de pecadores que nos hace cometer pecados. Y aunque yo trate de hacer las cosas muy bien, eso no resuelve mi problema más profundo. Solo Cristo. Versículo 6, ahí en Romanos capítulo 5: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, no podíamos resolver esto en el tiempo señalado. Allá en el tiempo de Isaías tuvieron que esperar 700 años. En el tiempo perfecto, Cristo murió por los malvados, por mí y por ti. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
ese príncipe dio su vida, no porque era débil, no porque no podía hacer algo, no porque los enemigos eran muy grandes, ese Dios fuerte que tenía toda la autoridad sobre sus hombros. En obediencia al Padre y por amor a nosotros, decidió ir a la cruz. No porque fuera incapaz de vencer allí, no porque fuera débil y no pudiera escaparse. Fue una decisión de obediencia y una decisión de amor, por ti y por mí. Colosenses dice, por medio de Él, por medio de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo, restauró, reparó la relación. Shalom, hay paz, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derrama en la cruz. Hoy celebramos a ese Jesús, a ese Dios que se hizo carne, para que conociéramos la paz de Dios por medio de su sacrificio. No había otra forma, pero estuvo dispuesto a hacerlo para que pudiéramos conocer al Dios de paz. Él es el príncipe de Shalom. Efesios dice, capítulo 2, porque Cristo es nuestra paz. Verso 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A ti y a mí, que éramos enemigos, alejados, culpables, por medio del sacrificio de Jesús nos trajo paz para con Dios y nos acercó para ser hijos de Dios. Jesús es nuestra paz. No habrá paz fuera de Él. Mientras Él reine en tu corazón, puede suceder lo que sea a tu alrededor, que Jesús te provee paz. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, cuando reconoces quién es Él y recibes ese perdón, Él te da su paz. Porque en Él hay reparación, restauración, reconciliación. Posiblemente tu corazón necesite hoy paz. No sé qué estás atravesando. Y sé que algunos de nosotros estamos atravesando cosas muy profundas y muy dolorosas. Esta misma semana hemos tenido varias conversaciones. Jesús es tu paz. ¿Dónde vas a buscar esa paz? No endurezcas tu corazón. No huyas. Eso fue lo que hizo Adán, lo que hizo Eva. Cuando se rompió ese shalom por causa del pecado, huyeron a esconderse. Pero Dios los fue a buscar y los encontró. Es que no podemos escondernos de Dios. Y si Dios ha estado buscándote, el Señor te va a encontrar. Y si hoy es esa noche donde te encuentra, qué buena noticia, porque no te encuentra para condenarte, te encuentra para reparar lo que tú no puedes reparar. Te encuentra para darte shalom y hacerte una persona completa. Si hoy necesitas paz, no endurezcas tu corazón, solo vuelve a Jesús. Si hoy tu vida necesita esa paz, no te alejes, no te escondas, solo vuelve a Jesús. Él te está llamando y te sigue buscando. Dios es ese Dios que nos busca. No lo merecemos, pero Él así muestra su amor. Mientras Él gobierna en nuestro corazón, vamos a hallar la paz. Así que hoy voy a terminar haciendo una oración. Y te voy a invitar a que tú también puedas orar ahí en lo más secreto, en privado. Porque el Señor y tú sabes qué está ocurriendo en tu corazón. Yo no sé si hay algo que te esté causando ansiedad. No sé si hay algo que te esté haciendo endurecer. No sé si hay algo que te seduce para alejarte. No sé si hay algo que te preocupa. ¿Y saben qué? Delante de Dios las preocupaciones son legítimas. Él no dice que las ignoremos,
dice que hagas como que no está. Es más, dice que cuando algo te esté perturbando, cuando algo te preocupa, cuando te da ese temor, cuando no sabes qué va a pasar, cuando tienes esa inseguridad, Dios dice que vayas delante de Él y ores y le digas a Él lo que estás atravesando, no que lo ocultes. Que le digas: Señor, me preocupa esto de mi vida, me preocupa esto de mi futuro, me preocupa esto de mi corazón, me preocupa esto de mi familia, de mis finanzas, de mis amistades, lo que sea. Por nada tengas afán en tu corazón, sino preséntalo a Dios en oración. Y Filipenses dice que cuando haces eso, el Dios traerá sobre tu mente y corazón algo que va a guardar tu interior. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. ¿Qué te está quitando esa paz? Ese shalom de Dios. Tráelo a Jesús. Cuando Él gobierna, donde Él gobierna, hay paz. Vamos a orar para que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, gobierne en nuestras familias. Que tu familia sea una embajada de la paz de Dios. No existe ninguna familia perfecta. Así que no sientas vergüenza si en tu familia a veces hay crisis o relaciones rotas. No existe familia perfecta. De hecho, para que se sientan bastante bien, esto no les ha pasado a ustedes, pero un día José y María extraviaron y durante 3 días no se dieron cuenta dónde estaba Jesús. Eso no le ha pasado a ninguno de ustedes. A los 3 días, mira, y el muchachito, no sé, está contigo. 3 días. Así que hay esperanza. No hay familia perfecta. No hay papás perfectos, no hay hijos perfectos. Pero si Jesús gobierna en tu corazón, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, Jesús va a traer shalom en ese hogar. Necesitas darle tu corazón a Jesús por completo. Vamos a orar que Dios traiga paz a nuestras familias. Y si hay, esto no va a ser fácil de decir, menos de hacer. Pero si hay algo que se rompió, que el Señor te guíe, te dé discernimiento y sabiduría para que vayas y pidas perdón. Jesús es la reconciliación. Que puedas pedir perdón. Y esto tampoco va a ser fácil de decir ni de hacer, pero que tú puedas otorgar ese perdón. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Vamos a orar que la paz de Jesús venga a nuestro corazón, a nuestra familia y a nuestro entorno también, iglesia, que donde tú vayas, allí va la paz, allí va el anuncio de la paz, ahí tú llegues a hablar paz, ahí tú llegues a hablar esperanza, ahí tú traigas el mensaje de paz de Jesús. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclina tu rostro un momento. Y dile a Dios: gracias por haber enviado al príncipe de paz. Gracias porque ya vino ese prometido, ese Mesías, para traernos la paz perfecta que solo tú puedes dar. Shalom. Y si hay algo en tu corazón que está estorbando esa paz, que está fragmentado, si hay algo que está roto, allí mismo puedes orar y decirle: Señor, mira mi corazón. Señor, mira, estoy lidiando con esto. Señor, no sé qué hacer, no puedo hacer. Señor, no sé qué hacer. Señor, ven y restaura. Señor, repara mi corazón. Señor, dale paz a mi corazón de la que solamente tú puedes dar. En medio de la angustia, en medio del dolor o en medio de temor, Señor, dame tu paz,
porque tú prometiste ser mi shalom. Deja que Jesús gobierne en tu corazón. No lo escondas, no lo endurezcas. Señor, oro para que en lo más profundo de nuestro ser, escucha nuestras oraciones, Señor. Gracias porque tú dijiste que el que viene a mí no le echo fuera. Gracias porque jamás nos vas a abandonar, jamás nos vas a rechazar. Porque en Cristo nos has reconciliado. Señor, escucha la oración de cada uno de mis hermanos y te ruego que puedas traer paz en medio del dolor, Señor, en medio de las preocupaciones, en medio de las heridas. Trae sanidad, Señor, trae paz. Padre, que en cada hogar, en cada familia, así de imperfectos como somos, Padre, que podamos anunciar desde allí esa paz. Que cada hogar sea una embajada del reino de Dios, donde gobierna Jesús y se percibe un aroma exquisito de paz. No más hostilidad, Señor. No más ataques, no más violencia, sino sanidad, restauración, paz. Señor, trae paz en cada hogar, en cada matrimonio, en cada papá, mamá, en los hijos, en las familias extendidas. Señor, que aquello que se rompió, Jesús lo pueda reparar. Danos la gracia, la humildad de decir perdóname. Y Señor, danos la dicha de decir te perdono. Así como tú nos perdonaste y anulaste la culpa. No hay culpa. Porque Cristo rompió el acta, la evidencia. Señor, te pido que como iglesia, al salir de acá y cada vez que nos movamos, en cada lugar donde estemos, podamos anunciar a Cristo Jesús, que es la única esperanza para este mundo, el único que trae la verdadera paz, que puede restaurar el corazón del ser humano. Que en medio de un mundo quebrantado podamos tener la misericordia que Jesús mostró y acercarnos con amor, con gracia y con la verdad de Jesús para decir: Él quiere darte paz, Él puede darte paz. Solo espera que le des tu corazón, que tu espíritu nos haga hablar y ser mensajeros de la paz. Padre, gracias porque estás obrando en nuestro corazón, en nuestra mente. Adoramos a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el verdadero príncipe de paz.